Hablamos con Alex Ruiz, nutricionista, fisio y uno de los mayores referentes en los deportes de raqueta. Trabaja con deportistas de la talla mundial de un tal Carlos Alcaraz y cracks del pádel como Paula Josemaría, que ahí está en una humilde posición de top 1 en el ranking mundial del World Padel Tour. Hay mucha gente que dice, yo juego a pádel, ¿no? Y me puedo hacer una pachanga, entonces necesito tomar cosas o yo juego a tenis, voy a pasar unas cuantas bolas, necesito tomar algo o no. Me gustaría que me pudieras comentar un poquito, primero, cuando trabajas con tanto tenistas, jugadores de pádel, a un nivel ya sea amateur o profesional, ¿qué diferencias hay a nivel de nutri entre pádel y tenis? ¿Cuáles dirías que son como las características principales? Y luego ya hablaremos de estos días de pachanga, un poquito qué podemos hacer en estos casos. Sí. Bueno, a nivel de la diferencia principal que yo vería entre el tenis y el pádel es la duración de los partidos e incluso te diría que la intensidad. En favor del tenis, quiero decir, la duración es mucho más larga en el tenis y la intensidad, por lo tanto, también suele ir acompañada. Y después el tema más explosivo, más cambios bruscos de posición, eso sería más encarado al pádel, por lo tanto ahí lesiones suelen ir más hacia rodilla y cosas así. Y bueno, a nivel de nutrición, yo te diría que hay que tener mucho en cuenta el tema de la carga de carbohidratos, sobre todo aguda en el tenis. Y en el pádel se puede tener se puede ser un poquito más laxo y que sea de una absorción más media, larga, porque no hay tanta intensidad, entonces no hay tanto gasto en ese sentido. Y en el tema de hidratación, también es verdad que en el tenis es más complicado por la misma razón, por el tiempo, sobre todo, y la intensidad. Pero bueno, en el pádel también hay que tenerlo mucho en cuenta porque aunque son más cortos los partidos y muchos se juegan indoor, es verdad, a veces, por ejemplo, ahora juegan Roma y estaba Paulita y estaba Sara, que es otra jugadora de pádel catalana, y que las llevo las dos, y vamos, había ola de calor. Y estaban jugando en el Foro Itálico, que yo estuve a principios de mayo y hacía calor. Estuve con el tenista que voy de fisio también, con Moreno Alborán, y hacía mucho calor. Entonces, bueno, es que dependiendo de la época de la temporada, si es indoor, si es outdoor, o sea, hay que tener mucho en cuenta muchos factores que van viniendo sobre la marcha y en ese momento es cuando hay que planificar. Súper, me encanta. Creo que aquí has dicho como varias cosas que son muy importantes y yo creo que la gente que nos ha escuchado quizá nos ha quedado con todo. Y me gustaría hacer como un recap de puntos claves. Primero, en el tenis, evidentemente, partido más largo, claramente, de forma general. Por lo tanto, el nivel de gasolina que necesitamos y por lo tanto de carbohidratos es mayor. Eso quiere decir que los días antes come un poquito más, porfa, sí, no pasa nada. O sea, si juegas a pádel también, pero quizá no hace falta que te casques 4 días antes 10 kilos de pasta o de arroz, ¿no? Juguemos con ese balance. Así es. Y luego, una de las cosas que también me gusta mucho es el tema de hidratación y sobre todo adaptarla mucho a la época del año y dónde se juega, ¿no? Claro. Indoor, outdoor, y luego la época del año no es lo mismo en invierno que en verano, ¿no? Y no es lo mismo con mucha humedad que con poca humedad, porque aquí también el nivel de sudoración cambia mucho. Entonces, tú como Nutri, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes planificar cuando ya están allí in situ? ¿Y hasta qué punto les das las herramientas para que ellas o ellos mismos se puedan pivotar ahí mismo la planificación para adaptarse a esta situación? Bueno, lo importante es la comunicación. Importante. Yo estoy 24 horas, 7 días a la semana y como siempre hay alguien por el mundo rodando, sea jugadores de pádel o tenistas, y pueden estar en Sudamérica, pueden estar en Europa, entonces nos adaptamos a cada terreno, como bien estabas diciendo. Y la clave es llevar, sobre todo, porque muchas veces la comida no se puede elegir, porque los buffets no son siempre lo mejor. Show y fantasía. Y se puede elegir 2 cosas para que sea algo digno, por decirlo de alguna manera. Total. Pero donde podemos jugar más es en la suplementación. En la suplementación deportiva, en el tema isodrink, el tema geles, es donde podemos ajustar para adaptarnos a cada sitio y a cada condición climatológica. Súper. Es decir, que para un deportista que viaja un poquito,
su maletita o su bolsita de suple es clave, ¿no? Súper importante. O sea, eso no puede faltar. Eso lo tienen súper claro y lo deben llevar, aunque después no lo utilicen. Pero los geles, el isodrink, evidentemente después la creatina, proteína y tal, y las sales minerales, eso no puede faltar porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Igual llueve y está nublado, no llueve y se puede jugar, pero no hace calor y no hay tanta humedad y no hace falta utilizar nada. Y a lo mejor hay ola de calor y tienes que meterte en vena todos los geles que tengas en la mochila. Y quiero otro. Sí, porque al final, además, es un tipo de deporte, yo siempre lo digo, tenis, pádel, que nunca sabes exactamente. Porque tú sabes que un partido de fútbol tiene 90 minutos y luego te pueden añadir un poquito de descuento y poquito más, ¿no? Pero en estos casos puede ser un partido, ¿no? En el tenis de, yo qué sé, 2 horas si eres un bicho, ¿no? Sí. Pero puede ser de 5 horas, de 6 horas. Sí. Entonces, eso es como súper random y al final depende mucho de la situación de juego, de cómo estés tú de lúcido y te gané el primer set, no, o el segundo, o lo que sea, ¿no? Sí. Y es ahí... muy imprevisible, como tú dices, correcto. Y eso sí que genera un poco de tensión y de estrés porque han desayunado a lo mejor y les toca a las 11, pero se alarga a la 1, entonces ahí una cosa que tenemos siempre preparada son los snacks, que muchas veces son barritas, o son alguna fruta, algún dátil, tener siempre algo preparado de ese estilo para hacer una comida precompetición, porque el desayuno ya no nos vale. Totalmente. Entonces ahí tiramos de barritas, por ejemplo, es algo muy, muy típico, con dátil, con proteína de huevo, con, bueno, hay diversas, pero bueno, las que utilizamos, que son las Raw Bar de Crown, sí. de normal, son sin edulcorantes y llevan los azúcares, algo de proteína, para adentro. Está muy bien, son muy, muy clave en este sentido. Es decir, también creo que esto es bastante extrapolable y ahora te voy a preguntar también para todas aquellas personas que jueguen a pádel, a tenis a un nivel quizá no profesional, ¿no? Sí. ¿Qué recursos han de tener en cuenta? Y en este caso estás como comidas de refuerzo, dosis ahí de carga, ¿no? Del por si acaso, que lo tengan ahí. Si no te lo tomas, pues te lo llevas a casa para el próximo día y listo, y lo optimiza, ¿no? Ya está. Pero si no, que lo puedan utilizar. ¿Qué tips o qué estrategias clave le dirías a una persona que juega tanto a tenis como a pádel a un nivel más o menos amateur, pero que sí que lo quiere hacer bien, ¿no? Que quiere ir cada vez mejorando? ¿Qué cosas le dirías? Esto sí o sí, tenlo en cuenta. Evidentemente, tenemos que ser generalistas porque la nutrición es súper personalizable, la hidratación es súper personalizable, claro. Pero así de conceptos generales que digas, esto lo tenéis que tener en cuenta. Bueno, como decía al principio, la planificación, cuando hay competición y hay entrenamientos, pues bueno, tanto el pre como el post, creo que simplemente comida que esté bien adaptada, que tenga sus carbohidratos, su proteína y su grasa de calidad. Yo creo que a nivel amateur creo que suele ser suficiente. Después, cuanto más azúcar, más dulce, nunca mejor dicho. Pero a nivel amateur, por la intensidad que suelo ver, si haces tienes una buena alimentación y está más o menos bien planificada, yo espero que siempre por un nutricionista, ¿no? Si necesitas ayuda. Vamos a confiar. Y después la creatina es algo que suelo utilizar bastante y yo creo que para todo el mundo, porque ya no solo a nivel muscular, a nivel de energía muscular, sino a nivel cognitivo. Cada vez hay más estudios sobre el tema de la creatina y la función cognitiva. Entonces, sea para una cosa o para otra, te va a venir bien. Entonces, es algo que siempre suelo añadir porque no hace daño y te va a venir bien para tema sistema nervioso y para tema muscular, que es para lo que en este caso buscamos.